Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy el pecho se te abre como si alguien hubiera soltado una correa que no sabías que llevabas puesta, no es casualidad. Es 27 de junio, sábado, y mientras el mundo se detiene, Marte en Tauro dispara un sextil exacto a Júpiter en Cáncer. Ese impulso contenido de la semana entera encuentra un cauce y de repente lo que era presión se vuelve empuje limpio, como el primer tirón de una masa que cede en las manos. Tauro es el que recibe la llave hoy, pero el cielo entero respira distinto. Vamos a desglosar este mapa signo por signo para que no te pierdas ni un segundo de lo que está en juego. Sigamos con el mapa detallado. El Sol en Cáncer a 5.1 grados está en cuadratura muy cerrada con Neptuno en Aries, a menos de 1,5 grados de orbe. Esto no es una presión cualquiera. Es una niebla que se cuela sobre lo que sientes que deberías estar haciendo. Si hoy dudas de tu rumbo o te cuesta distinguir entre un impulso genuino y una fantasía, ese es el sello de esta cuadratura. La luna en Sagitario, gibosa creciente al 92% de iluminación, está en oposición exacta a Urano en Géminis. Eso dispara una inquietud eléctrica, ganas de romper la rutina, de soltar un plan a medio coser y lanzarte a lo imprevisto. Pero ojo, porque la luna también forma un trígono con Neptuno y ese es el antídoto. La intuición te da pistas si te permites 5 minutos de silencio para escucharlas. Marte en Tauro en sextil exacto con Júpiter en Cáncer ya lo mencionamos, pero lo que no se dijo es que ese aspecto te da un empuje muscular, lento pero firme, ideal para tareas manuales, para sembrar algo que no verás hasta dentro de meses. Venus en Leo en trígono con Saturno en Aries pide que no forces los afectos. Una conversación sincera hoy pesa más que un gesto grandioso. Plutón sigue retrógrado en Acuario y eso invita a revisar qué estructuras de grupo o amistades ya no te sostienen. Con esta luna creciente el día es para actuar, pero con la brújula interna bien calibrada. Si una idea se siente sólida al tacto, adelante. Si se desvanece al ponerle atención, déjala ir. Aries, Saturno en tu signo cuadra a la luna en Sagitario. Ese impulso de mandar todo al diablo choca directo contra el límite que tú mismo te pusiste. Marte sextil Júpiter desde tu casa del dinero activa una oportunidad concreta. Antes del mediodía negocia ese número que creías cerrado. No esperes a que el sábado se consuma en dudas. La energía está para mover ficha, no para mirarla. En el amor, Venus en Leo te pide que muestres lo que quieres sin rodeos. El silencio no te favorece hoy. En el trabajo, ese proyecto estancado encuentra vía si sueltas el control de un detalle menor. Tu cuerpo lo sabe. Hay tensión en los hombros que se libera solo cuando tomas una decisión binaria, sí o no, ahora. Elige una llamada que has postergado y hazla antes de las 3. No necesitas plan maestro, solo el primer gesto. Tauro. Marte en tu signo, a 28 grados, recibe el sextil exacto de Júpiter en Cáncer. Esa idea que rondó tu cocina a las 7 de la mañana tiene más peso del que le diste. La luna en Sagitario se opone a Urano en Géminis hoy y eso revuelve el orden de tu escritorio, un papel que dejaste caer, un archivo que no cierra bien. No es caos, es el cuerpo pidiéndote que cambies el agarre. Venus en Leo en tu casa del placer, trígono a Saturno en Aries. Lo que te costó construir ahora te da base firme para decir sí a un plan de mediodía sin culpa. Antes de las 2 p.m. salí al patio con los pies descalzos y deja que el calor del suelo suba por tus tobillos. No necesitas resolverlo todo, solo soltar la mandíbula que apretaste ayer. Géminis. Urano en tu signo forma una oposición exacta con la luna en Sagitario hoy y esa chispa de rebeldía que sentiste al despertar tiene dirección. Algo que prometiste hacer el fin de semana pasado ahora pide romper el molde. Tu regente Mercurio, aún en Cáncer, sextila Marte en Tauro, afina tu puntería verbal entre las 11 y la 1 de la tarde, es el momento justo para decir eso que ensayaste en tu cabeza. En el amor, Venus en Leo, trígono a Saturno en Aries, te pide un gesto de cuidado que no requiera explicación, como ajustar el termostato o servirle café sin que lo pida. En lo laboral, Júpiter en Cáncer cerca del Sol te expande las opciones, pero Neptuno en cuadratura al Sol nubla los detalles. Firma solo lo que leas 2 veces.
Dato del día, un 27 de junio de 1976, el Concorde voló por primera vez comercialmente uniendo continentes en horas. Hoy, antes del mediodía, envía ese audio pendiente sin editar, tu voz cruda es el puente que faltaba. Tu mente es un motor, pero el silencio es la gasolina. Cáncer. La luna creciente en Sagitario se opone exacta a Urano en Géminis, y esa misma tensión te despierta con una idea que no encaja en tu rutina matutina. Tu casa del hogar recibe el sextil de Marte en Tauro a Júpiter en tu signo, lo que convierte un deseo de cambio en un movimiento concreto antes del mediodía. En el amor, Mercurio en Cáncer sextila Marte te da las palabras justas para aclarar un malentendido que arrastras desde hace días sin tener que explicarte de más. En lo laboral, el trígono de Venus en Leo con Saturno en Aries te pide cerrar un compromiso que ya cumplió su ciclo. No lo alargues por lealtad vieja. Tu energía hoy es agua que busca su nivel, no la fuerces a subir donde no alcanza. Antes de la cena, siéntate 5 minutos en silencio con las manos vacías y deja que el primer recuerdo que llegue te muestre lo que ya no necesitas sostener. La estabilidad que buscas empieza cuando sueltas lo que pesa sin ser tuyo. Leo, Venus en tu signo se sextila con Saturno en Aries. Esa sensación de que tu generosidad no ha encontrado piso firme hoy tiene un porqué estructural, no personal. Tu regente, el Sol en Cáncer, cuadra a Neptuno y esa niebla alrededor de lo que quieres mostrar al mundo te pide paciencia, no forzar el brillo. La Luna en Sagitario se opone a Urano, agitando tu casa de comunicación. Una respuesta impulsiva antes del mediodía puede abrir una puerta que creías cerrada. En el trabajo, Mercurio sextil a Marte te da claridad quirúrgica para resolver un desorden administrativo entre las 4 y las 6 de la tarde. No expliques tu grandeza hoy, siéntala en silencio y deja que los hechos hablen por ti. Tu reino se construye con lo que eliges callar. Virgo. La luna en Sagitario opuesta a Urano en Géminis te despierta con una idea que no encaja en tu sistema y esa sensación en los hombros te lo confirma. Mercurio, tu regente, avanza junto a Júpiter en Cáncer, sextila Marte en Tauro. Lo que hoy ordenas en tu espacio o en tu agenda tiene un rendimiento doble. En el amor, evita analizar lo que alguien dijo esta mañana. Mejor observa el gesto que te hizo sin palabras. En el trabajo, ese proyecto pendiente pide una corrección mínima antes del mediodía. No lo dejes para la tarde. El sábado saturnino te pide estructura pero no rigidez. Antes de las 2 p.m., pon las manos sobre algo que necesite reparación física, un cajón, una planta, una prenda. Ese gesto concreto afina tu centro. Cierra el día permitiendo que una idea quede sin clasificar. Libra. Saturno en Aries cuadra a tu regente Venus en Leo. Ese deseo de brillar sin pedir permiso choca hoy con la responsabilidad que asumiste con alguien más. La luna en Sagitario se opone exacta a Urano, sacudiendo acuerdos que creías firmes. Quizás un plan de fin de semana se rompe y te obliga a renegociar sobre la marcha. En el amor, el trígono de Venus con Saturno te pide que transformes una tensión en estructura. No huyas del compromiso que te da peso real. En lo laboral, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro empuja una conversación incómoda que lleva días rondándote. Antes de las 5 p.m., siéntate con esa persona y di lo que evitaste. Tu energía hoy se equilibra cuando reconoces que ceder no es perder, sino alinear tu centro. Al anochecer, respira hondo y suelta lo que no depende de ti. Escorpio. La luna en Sagitario se opone exacta a Urano en Géminis, sacudiendo esa estructura que armaste a las 2 a.m. cuando borraste el mensaje. Hoy el silencio que dejaste vibra distinto. Plutón retrógrado en Acuario sextila a Neptuno y ese pacto que hiciste contigo mismo sobre no volver a revisar su perfil encuentra su prueba real entre el desayuno y el mediodía. Marte en Tauro sextila a Júpiter en Cáncer, así que la energía que te falta para cerrar ese ciclo no es fuerza bruta, o un movimiento lateral. Cambia la contraseña del Wi-Fi, cancela esa suscripción que mantienes por costumbre, haz un gesto o físico que simbolice el corte antes de las 3 p.m. El trabajo pide que no expliques tu retirada, solo la ejecutes. Amor. La persona que evitaste hace 6 días te cruzará en la calle o en la bandeja de entrada. Responde con una sola línea, sin justificarte. Tu poder hoy está en lo concreto, no en lo analizado. Sagitario.
La luna en tu signo se opone exacta a Urano y esa chispa de impaciencia que te despertó antes del amanecer tiene dirección. Lo que querés romper hoy no es una rutina, es un pacto silencioso que hiciste con vos mismo hace meses. Con Marte en Tauro sextil a Júpiter en tu casa de comunicación, las palabras que evitaste decir encuentran un atajo técnico, un mensaje de voz, una corrección que ya no espera. Venus en Leo, trígono a Saturno en tu casa de carrera, te da el respaldo para actuar sin pedir permiso después de las 4 de la tarde. No estás buscando conflicto, estás buscando densidad, que lo que dices pese, que lo que haces tenga borde. Antes del mediodía, salí a caminar sin rumbo fijo y deja que el cuerpo decida el próximo movimiento. Tu brújula no es la cabeza hoy, es el arco en el pecho que se tensa cuando algo verdadero se acerca. Capricornio. Saturno en Aries, en trígono con Venus en Leo, te devuelve una sensación de control que creías perdida. Esa negociación o conversación pendiente sobre recursos compartidos encuentra su punto de apoyo justo antes del mediodía. La luna en Sagitario activa tu casa del trabajo y aunque el impulso sea revisar correos o terminar pendientes, el aspecto exacto de oposición con Urano te pide frenar una decisión automática. Si sientes que algo se desarma a mitad del día, no lo fuerces. Ese desajuste te está mostrando una falla estructural que tu disciplina puede corregir mejor mañana. El consejo concreto: antes de las 3 p.m., sal de tu espacio habitual 5 minutos y observa un objeto físico que hayas estado posponiendo reparar o reorganizar. Ese gesto desbloquea una claridad que ningún análisis en tu escritorio te daría. Lo que construyes hoy no necesita ser visible de inmediato, la base se afirma primero en silencio. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo forma un sextil exacto con Neptuno en Aries, y esa grieta que has sentido entre lo que quieres construir y lo que el grupo espera de ti se vuelve un canal eléctrico esta mañana. La luna en Sagitario desde tu casa de la comunicación se opone a Urano en Géminis y justo por eso una idea que te llegó al despertar, esa que parece no encajar en ningún molde, pide ser dicha en voz alta antes de que el sábado avance. No la analices con la cabeza de los demás, es tu frecuencia la que vibra hoy. El signo destacado es Tauro, con Marte sextil a Júpiter, y eso activa tu casa de la amistad como campo de pruebas. Una conversación breve con alguien que comparte tu rareza puede revelar un atajo técnico o un recurso que creías perdido. Antes de las 4 p.m., siéntate a escribir esa idea sin filtros, aunque solo sean 3 líneas. El patrón que ves hoy nadie más lo está mirando todavía. Piscis. La luna en Sagitario se opone exacta a Urano en Géminis desde tu casa del trabajo. Ese proyecto que dejaste a medio pool, ir pide atención antes del mediodía porque el impulso de evadirte choca con una ventana de claridad técnica que no era igual. Neptuno en Aries sextil a Plutón, retrógrado en Acuario, te regala un sueño lúcido o una imagen mental que, si la anotas al despertar, revela una solución emocional que llevas semanas evitando. En el amor, Venus en Leo, trígono a Saturno en Aries, te pide un gesto concreto. No un mensaje bonito, sino llamar a esa persona y decirle lo que no te atreviste a confesar el jueves. Tu energía hoy se dispersa si no pones un límite físico. Cierra la puerta de tu cuarto 15 minutos antes de la cena y respira viendo el polvo flotar en la luz de la tarde. Silencio activo. No respondas, solo escucha el ruido que callas. El sol en Cáncer y la luna creciente gibosa cierran el día dejándote una sensación que no es tristeza, sino ese peso liviano de saber que algo necesita quedarse en el silencio antes de la noche. Si sentiste el cuerpo más pesado al llegar a casa, es porque estuviste sosteniendo emociones que no soltaste ni al saludar. Antes de meterte a la cama, pon la mano sobre el pecho y respira hondo 3 veces, como si le dieras permiso a lo que no dijiste hoy de simplemente descansar. Mañana el cielo amanece sin grandes movimientos, así que este momento es tuyo sin urgencias. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.